Lucas. Recuerden que estamos en una serie de sermones ya en esta parte final del Evangelio, una serie de sermones que tienen que ver con la pasión del Salvador. Y esta serie de sermones, de aquí hasta que terminemos Lucas, se va a llamar así: la pasión del Salvador, porque todo lo que estamos viendo del capítulo 22 al capítulo 24 pertenece a esa parte de la vida de nuestro Señor: su pasión, muerte y resurrección. Entonces les quiero pedir que podamos estar concentrados, que apaguemos nuestros celulares o que los dejemos en modo silencio y estemos concentrados en la predicación del Evangelio. Amén. Que estemos con nuestras Biblias. Si tienes la Biblia en tu celular, amén, la Biblia en tu celular. Procura no entrar a Facebook, ni a WhatsApp, ni a mandarte mensajes con alguno acá, sino escuchar con atención la predicación. Amén. Amén. Y hoy vamos a tocar un tema que es un poquito álgido, ¿no? Porque es algo que tiene que ver con el liderazgo. Y es álgido no solamente por el momento en que vivimos, por el momento en que vivimos, sino es álgido porque la situación que muestra o que expone la Escritura hoy es una situación álgida, es una situación compleja. Empieza desde ahí, entonces lo vamos a poder apreciar un poquito más. Hoy vamos a estar estudiando Lucas 22, del versículo 24 al versículo 38. Y quiero introducir con algo que leí en un libro muy viejo. Se llama Liderazgo Espiritual, de Oswald Sanders. Y son unos sermones que él dio en el año de 1964 a un grupo de líderes. ¿Sí? Estamos hablando de casi 50 años, ¿verdad? Casi 50 años. Para no ofender al que tiene aquí 50. Casi 50, no, más de 50. ¿Cuánto? Esa es la que tiene Rafa. Y es muy iluminador lo que este hombre pensaba hace 55 años con relación al liderazgo de esa época. Y yo empecé, esta parte es mía. Dice: es indiscutible que el liderazgo cristiano contemporáneo atraviesa por una gran crisis. Crisis que en su mayor parte obedece al hecho de que una gran cantidad de líderes cristianos han concebido el liderazgo como una posición de poder en lugar de una de servicio. Concepción claramente mundana y para nada bíblica. Al respecto, Oswald Sanders, hace 55 años, dijo: en los días de Pablo, solo un profundo amor por Cristo y una preocupación genuina por su iglesia daría a los hombres un motivo lo suficientemente fuerte como para empujarles a desear este cargo, es decir, el liderazgo. Explicando 1 Timoteo 3. Pero en la mayor parte del mundo de hoy, o sea, 1964, el ser un líder cristiano confiere privilegios y prestigio. Así que una ambición indigna podría fácilmente inducir a hombres no espirituales y egoístas a buscar esta posición. Hace 55 años. Me llama mucho la atención eso. Y me gusta leer libros viejos porque nos dan más perspectiva.
Me gusta leer autores viejos porque son más sabios, porque son más profundos y porque son más bíblicos. Y esto me llamó profundamente la atención, poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque de verdad, hermanos y amigos, el cristianismo, especialmente esta institución que conocemos como el liderazgo, está atravesando por una gran crisis. Y como decía anteriormente, en su mayor parte obedece al hecho de que el liderazgo hoy en día se confiere o se deduce como una posición de poder en lugar de una posición de servicio. Muchos líderes, evidentemente no todos, y en eso quiero ser claro, no todos, no estoy diciendo que todos son así, absolutamente, pero una gran mayoría han buscado servirse de la iglesia en lugar de servir a la iglesia, para sus propias ambiciones, para sus propios deseos particulares. Y voy a hablar más de eso más adelante. Pero me llama mucho la atención porque todos esos líderes son profundamente carismáticos, atraen multitudes, emocionan a la gente, y la gente piensa que eso es carne. La mayoría de celebraciones cristianas hoy, la mayoría, no todas, y cuando yo hablo de la mayoría es que por experiencia lo digo, la mayoría de estas celebraciones buscan no tanto enaltecer y glorificar a Dios, sino complacer a las personas. Mucho se trata de eso. John MacArthur decía algo muy interesante analizando este fenómeno de la iglesia contemporánea, que hoy muchas de estas iglesias basan su liturgia en la experiencia y no en la predicación de la palabra de Dios. Lo que se busca es básicamente experiencias, pero no un conocimiento objetivo y bíblico de Dios y de su voluntad. Entonces, mucho de la música, mucho de la celebración, mucho de la predicación apunta a emocionar a las personas, en lugar de enseñar las escrituras, en lugar de predicar el mensaje del evangelio. Eso me llama mucho la atención. La música, por ejemplo, yo lo he dicho en otras ocasiones, mucho de la música tiene que ver con eso, tanto que al día de hoy importa más el ritmo que el mensaje. Hoy se han enfocado en eso, porque eso atrae más muchachos, más jóvenes. ¿Se dan cuenta? Entonces, gran parte de esto está orientado a entretener, no a educar en el conocimiento de las escrituras, no a educar en el conocimiento de la voluntad de Dios. Tanto que hace 8 días una persona que nos visitó dijo algo así como: es que esta alabanza de acá es muy pobre, es muy apagada, a ustedes les están dando leche. Jamás dijo nada del mensaje. ¿Por qué? Porque hoy la liturgia no está enfocada en el mensaje, sino en la música. La alabanza, y lo he repetido miles y miles de veces, la alabanza no es para nosotros. La alabanza es para Dios. Amén. La alabanza no tiene el propósito de emocionar nuestras mentes, nuestras conciencias ni nuestro cuerpo. Eso es muy mundano. La alabanza tiene el propósito de honrar y glorificar a Dios. Pablo dijo en 1 Corintios que debíamos cantar con el entendimiento, no con el estómago.
Eso dijo Pablo. Y que sí vamos a orar, y vamos a orar con el entendimiento, no con el estómago. Entonces mucho de esto es más visceral que espiritual. La antropología de todas estas celebraciones cambió. Ya no se trata de cómo el ser humano busca complacer a Dios, sino cómo Dios complace al ser humano. Y fíjate que eso se ha proyectado mucho incluso en la educación a nuestros hijos. Hoy ya no es como antes. Hoy ya no se trata de que los hijos complazcan a sus padres, sino de que los padres complazcan a sus hijos. El fenómeno del pequeño emperadorcito. Aquí en mi casa se hace lo que yo, el hijo, dice. Y el hijo no da un peso, pero se hace lo que el hijo dice. Y los papás están arrodillados, haciéndole venias a su hijo y complaciéndole en todo lo que el hijo pida. Y mira la sociedad que tenemos ahorita, ¿verdad? La sociedad que tenemos ahorita es una sociedad repelente, alérgica a la autoridad. Por eso no queremos objetivamente escuchar algo como lo que Dios enseña. Porque lo que yo quiero es sentirme bien. Lo que yo quiero es sentirme complacido. Que Dios me complazca. Que Dios me dé lo que yo necesito, porque Él está en la obligación de hacerlo. No, no está en la obligación de hacerlo. No, no tiene esa obligación. Para nada. Entonces, quería ponerlos en ese contexto y también explicarles nosotros qué creemos. No creemos en ese tipo de liturgias. No creemos en entretener a nadie aquí. No creemos en hacer de la música algo que nos emocione y que nos entretenga, porque aquí no tenemos bandas de rock ni hacemos conciertos. El ministerio de alabanza que nosotros tenemos busca honrar y glorificar a Dios. Amén. Ustedes se dan cuenta que no hay ahí cantantes. De verdad. O sea, cantan bien, pero no son cantantes profesionales. Ellos tienen un gran corazón para adorar y alabar a Dios, nada más. Pero nuestro propósito no es tener una gran banda que se presente en algún concierto. Ese no es nuestro fin. Ni nuestro fin es que la gente venga y se sienta emocionada acá. Si eso es lo que tú estás buscando, estás en el lugar equivocado. Hay más iglesias para eso, que no sé si llamarlas iglesias, con todo el respeto que eso se merece, porque aquí venimos a adorar y alabar a Dios, a honrar a Dios, no solamente con lo que hacemos el domingo, sino con lo que hacemos las 24 horas del día, todos los días. De eso se trata. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tanto de esto si nuestra sociedad realmente no está cambiando en absolutamente nada? Paul Washer me dijo algo, no me dijo algo. Perdón, ahí tuve un lapsus. No, de conocer esa oferta. Dijo algo muy interesante. Si vas a caminar con Jesucristo, estarás contra todo el mundo y también contra la mayoría de evangélicos. Y eso es cierto. Y es verdad. Claro. Entonces, espero ser amorosamente claro en lo que creemos. Creemos en la predicación de la palabra de Dios. Creemos en una liturgia sencilla, sobria, que honre y glorifique a Dios. Creemos en ser discípulos realmente comprometidos, serios, responsables,
que entendemos y conocemos las Escrituras y la palabra de Dios, no en este tipo de expresiones que acuden a la experiencia en lugar de conocer profundamente a Dios en las Escrituras. Para eso nos dejaron la Biblia, para que conociéramos a Dios. Para eso está su revelación allí. Entonces, eso es lo que hacemos aquí. Creemos profundamente en eso. Si tú no quieres algo así, si tú lo que quieres es sentirte emocionado, que te hable bonito, porque esa es la otra cosa, ¿no? En la mayoría de lugares hoy, las personas no tienen estómago para un sermón fuerte. No, me regañaron, no. Me dolió en el alma. Y eso que no estaba en el juicio final. O sea, eso no es nada. Y yo tampoco predico fuerte. ¿No has escuchado realmente predicadores duros? Entonces, también es cierto que gran parte de estos lugares buscan es eso. La antropología cambió, mis hermanos. La antropología de la Escritura no habla de cómo somos complacidos por Dios, sino de cómo complacemos nosotros a Dios. Pero la sociedad postmoderna piensa que en ese sentido Dios es ególatra. Eso es lo que piensan hoy. Por eso es tan repelente a la autoridad de Dios y a la autoridad de cualquier persona. Por esa razón. Vamos a Lucas 22, 24. Ya que he llamado su atención, Lucas 22, versículo 24. Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Interesante, ¿no? Jesús les dijo: los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? No lo es el que está sentado a la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Luego Jesús dijo a todos: cuando los envié a ustedes sin monedero, ni bolsa, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Nada, respondieron. Ahora en cambio, el que tenga un monedero, que lo lleve. Asimismo, el que tenga una bolsa y el que tenga una bolsa. Y el que nada tenga, que venda su manto y compre una espada. Porque les digo que tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito y fue contado entre los transgresores. En efecto, lo que se ha escrito de mí se está cumpliendo. Mira, Señor, le señalaron a los discípulos: aquí hay 2 espadas. Basta, les contestó. ¡Wow! ¿Qué pasa ahí? Y Lucas sigue haciendo una narración detallada de las últimas horas de nuestro Salvador. En esta ocasión vamos a abordar 3 situaciones que derivan de un altercado entre los discípulos durante la última cena. La primera de estas situaciones surge, obviamente todas 3 surgen de allí, pero la primera surge directamente de una discusión entre los discípulos por un tema de jerarquía.
Esa primera situación es el objeto de la discusión. ¿Quién es el más importante? Eso era lo que estaban discutiendo los discípulos. ¿Quién es el más importante? Ahora bien, es notable el cambio de ambiente tan brusco que ocurre durante el transcurso de la última cena de Jesús con sus discípulos. Minutos antes estaban preguntándose cuál de ellos sería el traidor. Una vez que Jesús hace el anuncio de que uno de ellos lo va a traicionar, Jesús es enfático en afirmar: a la verdad el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero hay de aquel que lo traiciona. Sin embargo, el aspecto de la narración de Lucas hace evidente un suceso inverosímil, como si no hubiesen escuchado la dramática sentencia de Jesús. Los discípulos ahora se ven envueltos en una discusión respecto a cuál de ellos será el más importante. Una discusión que no era la primera vez que sucedía. Ya antes habían discutido al respecto y Jesús los había instruido oportunamente, solo que esta vez la discusión se dio delante del maestro. En las otras oportunidades estaban hablando entre ellos, aunque Jesús se dio cuenta. Es posible que la discusión se suscitara motivada por la mención que hizo Jesús respecto al reino de Dios en el versículo 18 ahí mismo de Lucas 22. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Boles señala al respecto: Jesús mencionó el reino en conexión con la institución de la cena del Señor, y la sola mención del reino despierta de nuevo la contienda por quién será primero. Esto nos demuestra que los discípulos seguían aferrados a un falso concepto del reino de Jesús, que para ellos sería terrenal, y todavía manifiestan ambiciones de tener los primeros lugares en ese reino o gobierno político. Aún más, es muy probable que como estaban acomodados en la mesa durante la cena, motivara la antigua discordia entre ellos. Imagínate el corazón detrás de todo eso. Ahora, no señalemos tan duro. ¿Listo? Porque en todos nosotros están esas ambiciones. La enseñanza que Jesús imparte a sus discípulos en esta oportunidad no es nueva. Hay 3 registros más de cómo Jesús los instruyó al respecto. Vamos a marcar Lucas y vamos a ir a Mateo 18:1. Vamos a ver 3 pasajes que hablan al respecto. Mateo 18:1. Dice: en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Ahí ya habían tenido la discusión, ¿no? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos, entonces dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. El énfasis de este pasaje es: el que se humilla es el más grande. El otro pasaje, Marcos 9:34. Cada pasaje tiene un énfasis diferente. Marcos 9:34, pero apunta en la misma dirección. Marcos 9:34. En la segunda parte de pregunta Jesús: ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados. Claro, el pecado es cobarde. Porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 2 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos.
Luego tomó un niño y lo puso en medio de ellos, abrazándolo les dijo: el que recibe mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí, y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió. El énfasis aquí es el último de todos y el servidor de todos. Está hablando de liderazgo. Y la tercera, Lucas 9:46. Lucas 9, 46, 48. Surgió entre los discípulos una discusión sobre quién de ellos sería el más importante. Como Jesús sabía bien lo que pensaban, tomó un niño y lo puso a su lado. El que recibe mi nombre, a este niño, les dijo, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que es más insignificante entre todos ustedes, ese es el más importante. El énfasis: el más insignificante es el más importante. Eso para el liderazgo de hoy no sirve. No, porque eso no es impactante. El liderazgo tiene que empoderarse. Esas son las palabras, ¿no? Y es interesante porque mucho de esto es lo que se enseña en estas convenciones de los negocios por multinivel, que es un liderazgo más que todo tipo coaching, pero habla de alcanzar metas, habla de llegar a ciertos estándares, habla de ser el primero. Es un liderazgo absolutamente competitivo, no tiene nada que ver con servir. ¿Sí me explico? Pero eso se ha metido a la iglesia de hoy. Ese no es el concepto que Jesús tenía de liderazgo. En esta oportunidad en la que Jesús está, de lo que estamos hablando, no es diferente. Jesús con mucha paciencia procede a enseñarles algo que ellos ya saben, pero que es vital que lo arraiguen en sus corazones. Lo primero que hace Jesús es ubicarlos en el contexto político en el que se encontraba la sociedad de esa época con relación a sus gobernantes. Ciertamente los reyes de aquellas naciones oprimían con crueldad a sus súbditos, y los que ejercían autoridad sobre ellos se llamaban a sí mismos benefactores. El liderazgo de aquella época no era de ninguna forma un modelo a seguir, aún entre los líderes espirituales de su propio pueblo. Ya en otra oportunidad les había hablado de los fariseos y de los maestros de la ley, quienes ponían cargas sobre las personas que ni ellos mismos querían tocar con un dedo. Los gobernantes de aquella época oprimían de forma cruel a las personas e imponían sobre sus naciones la creencia de que eran dioses y debían ser adorados. Los emperadores romanos acudieron a este hecho, bien conocido por los discípulos. Por ejemplo, Augusto tenía una moneda donde él se señalaba como Dios. Tiberio se describía en una moneda de cobre como uno que merecía ser adorado. Hendrickson señala que estos hombres, pese a ejercer despiadadamente la autoridad, se complacían en hacerse llamar benefactores. O sea, personas que, entre comillas, servían a su nación. Se ufanaban de ser eso. No muy diferente a los dictadores contemporáneos, incluso a muchos de los líderes cristianos del día de hoy. Lo segundo que Jesús hace es instruirlos objetivamente al respecto. El maestro es enfático, la dirección es clara, inobjetable, incuestionable e irrevocable, como lo había sido en las ocasiones anteriores. No sea así entre ustedes. Jesús prosigue enseñándoles que el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda, me encanta esa traducción, dirige o lidera, como el que sirve. La instrucción es sencilla, pero profundamente clara. En la antigüedad, la edad determinaba el rango. Es decir, que la persona más joven era vista con menos respeto que las personas mayores. Y los esclavos carecían de poder y posición social, que eran los que servían. Jesús les enseña entonces que el mayor entre ellos debe verse como el menor, es decir, como el más insignificante.
y el que dirige como un esclavo, sin poder y posición. Más bien como un esclavo que sirve. Tenaz. Esa es la teología, si lo queremos llamar así, de liderazgo. Finalmente, como respaldo a toda esa instrucción, Jesús les da un argumento que no tiene objeción alguna, por lo menos para Jesús. El maestro les pregunta: ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Cuál es el más importante? ¿Quién? La lógica, ¿cuál es la lógica? El que está a la mesa, ¿cierto? Ojo. ¿Se desconcentraron, sí vio? ¿Quién es el más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? La respuesta lógica es el que está sentado a la mesa. Obvio. Y Jesús da su estocada final a este tema. Sin embargo, Jesús dice: yo estoy entre ustedes como el que sirve, como un esclavo. Ya, cerrado el tema. La perspectiva de Jesús con respecto al liderazgo es clara: es una posición de servicio al más alto nivel, no una posición de poder. El liderazgo cristiano contemporáneo debe regresar a esta senda antigua, no solo porque es una necesidad apremiante, sino porque es la voluntad de Jesús. Los líderes de la iglesia contemporánea que han buscado el liderazgo como una posición de poder para enseñorearse del rebaño y no como una posición de servicio deben arrepentirse. Nada en las escrituras sugiere un ideal como ese. Muchos de estos líderes contemporáneos se han dedicado a servirse de la iglesia para sus escabrosos propósitos. Han hecho de su autoridad una institución y sutilmente han creado falsas doctrinas con las que han desviado a la iglesia. Muchos otros han creado estructuras y sistemas endémicos con el fin de someter y controlar a las personas. Algunos otros se han servido de la iglesia para crear imperios económicos o políticos que nada tienen que ver con el cristianismo bíblico. Los líderes somos siervos, esclavos. Esclavos. Los dones de liderazgo que se nos han otorgado tienen el propósito de edificar la iglesia y servirla. No somos sus dueños, solamente somos sus servidores. Porque ni siquiera Jesús vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate. Esa es la teología del liderazgo. Servicio. Cuando el liderazgo no toma su imagen del mensaje de las escrituras, se convierte en una institución de carácter humano que solo busca complacer intereses particulares y no la voluntad de Dios respecto a su iglesia. Y eso es peligroso, hermanos. Es muy peligroso. Las grandes sectas en el cristianismo han empezado por este tipo de líderes. Esta semana estuve viendo un documental, una película tipo documental de un profeta fundamentalista mormón, Warren Jeffs. Está pagando una pena de cadena perpetua en este momento. Un líder de este estilo, un líder que se separó del mormonismo tradicional porque él predica la poligamia, el estar casado con muchas mujeres. Su papá, el que inició esa secta fundamentalista, se casó con aproximadamente 97 mujeres. Y él iba por 57. Muchos de sus matrimonios eran arreglados y obligados. Muchos de estos hombres se casaron con niñas entre 11 y 18 años. Cuando uno de estos, un feligrés, un hombre de la congregación fundamentalista, estaba opuesto a las ideas de Warren Jeffs, el castigo era asignarle su familia a otro hombre.
asignarle. ¿Quiénes eran? Hombres que pensaron que la iglesia es un castillo. Y la iglesia no es un castillo donde yo puedo ejercer mi reinado y mi poder. Absolutamente. La iglesia es el cuerpo de Cristo y le pertenece al Señor. Los líderes simplemente somos sus servidores. Pero es interesante, porque puede pasar entre nosotros. De hecho, ha pasado. Hace años, muchos años, casi 20 años, hubo la necesidad de expulsar de nuestra comunidad a un hombre que pretendía ese tipo de liderazgo. Un liderazgo autoritario. Y no empezó siendo así. No empezó de esa manera. Empezó bien motivado. Pero en algún momento se torció. Muchos empiezan así. Cuando la autoridad de un líder se convierte en una institución, ese líder ya no puede ser cuestionado. A ese líder ya no se le pueden pedir cuentas. Ese líder es intocable. Ese líder siempre tiene la razón. Y eso no puede pasar en la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia somos servidores. Estas personas lo único que han hecho es daño a la iglesia. Nada más. Daño. ¿Qué somos nosotros como líderes? Servidores. Pero muchos de estos líderes inventan estructuras de liderazgo solamente para someter a la gente. Instituciones dentro de la institución para someter a las personas, para controlar a las personas. Cuando lo que enseña Jesús aquí, Jesús cuando controló a alguien, Jesús amó a las personas, Jesús lavó los pies de sus discípulos, Jesús sirvió. Tanto que entregó su vida. Eso es el liderazgo. No, hoy se hacen llamar pastores, benefactores, maestros. ¿Qué? Profetas, apóstol. Ahora están con patriarca. Aún. Y otra vez me voy a meter en problemas. En nuestro propio movimiento, muchos líderes están capitalizando costumbres del mundo evangélico, particularmente del pentecostalismo, que nada tiene que ver con las escrituras. Si vamos a buscar nuestra identidad como cristianos, busquémosla en la escritura. Amén. Busquémosla en la Biblia. Si queremos una teología de liderazgo objetiva, busquémosla en las escrituras y la acabamos de ver. El liderazgo es para servir. El liderazgo es para amar. El liderazgo es para ser esclavo de los demás. Si tú no quieres eso, entonces no sirves para ser un líder en la iglesia. Muchos huelen más a púlpito que a oveja. Claro, este lugar es atractivo. Uf. Chévere dar una clase que todo el mundo lo vea a uno, salir en YouTube, todo. Chévere. Uf, buenísimo. Pero esto no se trata de eso. Tienes que pagar el precio de servir a la iglesia, de hacer lo que Jesús hizo. Muchos hoy en día están buscando servirse de la iglesia. No, hermano, la imagen que nosotros tenemos de liderazgo tiene que ser tomada de las escrituras. Si no, no tiene sentido. No podemos tomar la imagen de lo que es el liderazgo de la cultura de marketing contemporánea. Eso no es liderazgo. Pues para la iglesia.
La iglesia no necesita ese tipo de liderazgo. La iglesia no necesita gente que venga a competir por quién tiene más personas. Más bien, ¿por qué no competimos por quién sirve más personas? ¿Por quién lava más pies? Eso es mejor. De eso se trata. Es lo que Jesús pensaba, ¿no? No es lo que yo pienso. O sí lo pienso, así como Jesús lo piensa. No son mis ideas, es lo que quiero decir. Son las ideas de Jesús. Y si no queremos este tipo de liderazgo para la iglesia, si no queremos entender o no queremos ubicarnos dentro del contexto de lo que Jesús quiere para su iglesia, es mejor no hacer daño. Es mejor simplemente hacernos a un lado y dejar que otros con esa perspectiva lo puedan hacer. Pero el liderazgo se trata de eso, de servir a la gente, de amar a las personas, de luchar por sus corazones, de luchar por sus vidas. De eso, aún hasta la misma muerte, Jesús lo dijo. De eso se trata. Lo que sigue después es un discurso lleno de compasión a pesar de todas las debilidades de los discípulos, ¿no? Ahí en el versículo 28 dice: ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Y les exalta el hecho de que ellos siempre han estado a su lado en todas sus pruebas. Por eso Él mismo les concede un reino. Un reino que no es como los reinos que ellos estaban acostumbrados a ver y de los que ambicionaban sus estructuras de poder. Con respecto al reino, y aun cuando el contexto señala al reino escatológico, es decir, al reino en el final de los tiempos, en el versículo 30 dice eso, tiene que ver también de forma indiscutible con el gobierno de Dios en el corazón de cada hombre. Ese reino quedó establecido en Pentecostés y como a gota boles los apóstoles tuvieron el honor espiritual de ser miembros fundadores del reino de los cielos. Y así como participaron de las pruebas de Jesús, participarán en su gobierno para juzgar, dirigir o gobernar a las 12 tribus de Israel. Esos 12, no los de ahorita. Quedaba bien claro que ellos continuarían la obra de extensión del reino de Dios entre los hombres, pero también quedaba bien claro la actitud que debían tener como dirigentes en cuanto a la consideración entre sí y con los demás. El altercado vino bien para aclarar importantes asuntos relacionados con la jerarquía del reino de Dios, que por Jesús se había acercado a los hombres. Mateo 4:17. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Esa situación generó toda esta discusión. Lo segundo, o la segunda situación que se deriva también tiene que ver con que Jesús predice la negación de Pedro en el versículo 31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Interesante, Jesús ahora se dirige a Pedro con un anuncio que es bastante alarmante. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. ¿Te imaginas la cara de Pedro en ese momento? Lo que objetivamente sugiere este hecho es que tanto Pedro como los demás discípulos van a ser sometidos a una dura prueba. Ahora bien, ¿quién pide esa prueba? Satanás. Satanás los pidió. ¿Te imaginas? Eso dice Jesús. Mira que Satanás ha pedido zarandearlos. ¡Wow! Diferente a esa teología de la prosperidad. La petición que hace Satanás en contra de los discípulos y de Pedro nos recuerda la prueba a la que fue sometido Job, también por petición de Satanás. Lo más probable
es que Jesús se dirigió a Pedro por ser el más influyente entre todos los discípulos o por ser uno de los que mayor liderazgo ejercía. Eso era verdad. Por eso esta discusión deriva toda esta enseñanza. Sin embargo, Jesús no le confiere ninguna investidura especial o santidad pontificia. De hecho, lo llama 2 veces Simón, acudiendo a su debilidad. ¿Qué significa Simón? Caña. Algo que se parte fácilmente. Y que sin Dios definitivamente él no era nadie. De hecho, es posible que fuera uno de los más sobresalientes en la discusión respecto a cuál de ellos era el más importante. No era raro que él estuviera metido en esa discusión. Jesús le confirma que ha orado por él para que en el momento de la prueba no falle su fe. Qué especial Jesús, ¿no? Mira, te han pedido para zarandearte junto con los demás como si fuera trigo. Pero ¿sabes qué, Pedro? Yo he orado para que en ese momento tu fe no falle. Qué compasión de Jesús. A pesar de sus debilidades, qué paciencia, qué amor. Pedro, yo he orado por ti. Mira, va a ser duro. Te van a zarandear. Y en esa época se zarandeaba el trigo con el fin de que lo que no era trigo saliera y el trigo quedara en la malla. O sea, eso exigía un proceso bastante fuerte. Así los iban a zarandear a ellos. Y Jesús le dice, he orado para que no falle tu fe. Y no es que no hubiese orado por los demás. Juan 17 nos dice que sí oró por los demás, pero particularmente Pedro, porque era uno de los más influyentes en el grupo. Él ejercía algún tipo de liderazgo en el grupo y necesitaba entender que su liderazgo no tenía nada que ver con posición o con poder. Incluso le dice, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Amén. Eso es liderazgo de servicio. Esa es la labor de un líder en la iglesia de Cristo. Fortalecer a sus hermanos, ayudar a sus hermanos a permanecer firmes en la fe. Y esta labor siempre será una labor de amor y servicio. ¿Cómo? No solamente dándoles abrazos, predicándoles el mensaje del Evangelio. Así es. Una persona que vive de emociones todo el tiempo jamás va a poder ser zarandeado como si fuera trigo y soportar la prueba, porque no está acostumbrada. No está acostumbrada. Cuando apelamos tanto a cómo nos sentimos, dejamos de cultivar nuestro carácter. Nos convertimos en personas débiles, superficiales, que todo el tiempo necesitan experimentar algo para validar su fe. Ellos que experimentaron ser sacudidos como si fueran trigo. Muchos de estos teólogos de la prosperidad se han dado cuenta que sus enseñanzas han sido equivocadas y están comenzando a corregirlas. Muy sutilmente, sin arrepentimiento, pero están comenzando a corregirlas. Ellos saben lo que implica eso. ¿Por qué? Porque de verdad el cristianismo no es algo sencillo. ¿No te has sentido alguna vez como que te zarandean como si fueras trigo? ¿No te has sentido alguna vez como que te convertiste al cristianismo y te está yendo peor? Que antes tenías menos problemas de los que tienes ahora, pero ¿qué pasó? Bueno, ahora estás en la luz. Y Satanás nos va a pedir para ser zarandeados como si fuéramos trigo. Pero cuando pasemos la prueba, cuando enfrentemos la crisis, cuando pasemos por ahí, por el valle de las sombras, y superemos eso, con la ayuda de Dios, ayudemos a que los demás permanezcan firmes.
Eso es el liderazgo. Eso es servir. Eso fue lo que hizo Jesús y fue lo que hizo Pedro. Sin embargo, Pedro en un arrebato de emoción le responde a Jesús que está dispuesto a ir con él tanto a la cárcel como a la muerte. Es evidente que Pedro no conocía su propio corazón. Jesús procede entonces a predecir la negación de Pedro. Unas horas más tarde, Pedro estaría negando de forma trágica que no conocía a Jesús. Pero eso es otro sermón. Finalmente, la última parte de esto, que deriva de la discusión que tuvieron al principio, es que Jesús los instruye frente a la crisis. El versículo 35. Jesús les dijo a todos: cuando los envié a ustedes sin monedero, ni bolsa, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Ahora Jesús se dirige a todos. Ya deja de hablar con Pedro, ahora se dirige a todos los demás. Los discípulos van a enfrentar una dura crisis. El contraste se hace evidente en los versículos 35 y 36. Hay una gran distancia entre las dos situaciones. Antes Jesús proveía para ellos, ¿recuerdan? Ok, ahora su maestro va a ser quitado de su lado y tendrán que vérselas por sí mismos. Jesús les recuerda el evento cuando fueron enviados en uno de sus viajes misioneros y les pregunta si en esa ocasión les faltó algo. Ellos respondieron que no. Ahora la situación iba a ser diferente. De ahora en adelante estos hombres tendrían que tomar la iniciativa. Ellos necesitarían adquirir valor en un grado que nunca antes se esperó de ellos. Ahora va a ser necesario hacer provisión para los viajes misioneros, llevando consigo bolsa y alforja. Ahora tenían que valerse por sí mismos. La situación cambiaba. Pero igual Jesús después en la resurrección les dijo: voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Sin embargo, para esa hora de crisis necesitaban recurrir a todo lo que tuvieran, incluyendo esa segunda frase del versículo 36, que ha sido objeto de mucha discusión y lógicamente de falsas interpretaciones. El que no tenga nada, que venda su manto y compre una espada. ¿Qué quiso decir Jesús con "y el que nada tenga, que venda su manto y compre una espada"? ¿Quiso decir acaso que con el fin de defenderse ante la crisis que se avecinaba debían armarse y comprar una espada? ¿O es más bien una frase que obedece a un lenguaje figurado extremo para advertir a sus discípulos de los peligros que se cernían sobre ellos? Si fuera literalmente una espada, estaría contradiciéndose en sus enseñanzas con respecto a este tema. Jesús reprendió a Pedro por haber usado su espada contra Malco, ¿recuerdan? Guarda tu espada, porque el que a hierro muere, a hierro mata, a hierro morirá. Y le dice: ¿no crees que tengo 1 millar de ángeles que pueden venir a defenderme? ¡Guarda eso! Y sanó a Malco. Estoy de acuerdo en que la palabra espada debe tomarse en sentido figurado. Lo que Jesús probablemente quiso decirles es que debido a las circunstancias a las que se iban a ver expuestos, debían procurar armarse de todo el valor que pudiesen reunir para enfrentar la situación. Jesús usó muchas veces el lenguaje figurado con el fin de hacer un énfasis especial y dar mayor profundidad a sus palabras. Como cuando dijo, por ejemplo: destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. ¿A qué se refería? A su cuerpo. O en Juan 6:51, cuando dijo: yo soy el pan vivo que viene del cielo. Evidentemente no estaba hablando de un pan físico. El versículo 37 se refiere a la profecía de Isaías 53. Por eso Jesús señala esa profecía. Él dice: esto ya se está cumpliendo. Lo que se dijo de mí se está cumpliendo. ¿Sabes qué es lo interesante? Que Jesús dice que Isaías 53 habla de él. El versículo 38 hace claro el hecho de que los discípulos habían entendido el tema, no habían entendido el tema de comprar la espada. Lo entendieron de forma literal. Y Jesús le responde: ¿saben qué? Basta de eso. Ya no más. Ya, basta. De eso no se trata. Más adelante, Pedro le quita la oreja a Malco. No entendieron.
Lo que quería decirles Jesús es que necesitaban reunir todo el valor que pudieran, porque lo que decía Isaías 53 iba a cumplir en esa noche, en ese mismo momento. A unas horas estaban de que eso se cumpliera. Isaías 53, 12 y todo el capítulo de Isaías 53 es el Evangelio en el Antiguo Testamento. Jesús murió por los transgresores. Al citar Jesús este pasaje de las Escrituras, hace claro el hecho de que su muerte en la cruz es sustitutiva. Jesús era inocente y murió por los culpables, el justo por los injustos, para llevarlos a ustedes a Dios. Este es el Evangelio en cada paso de la pasión del Salvador. Esa situación, esa discusión entre los discípulos acerca de quién era el más importante, derivó en estas tres situaciones. Interesante. Sin lugar a dudas, el liderazgo de la perspectiva de Jesús no es más que una posición de amor y servicio para la edificación de la iglesia. Una forma de pensar diferente al respecto, simple y llanamente se aleja sustancialmente del ideal del maestro. Porque como él mismo dijo, y ojalá eso se quede en nuestra cabeza, yo no vine a ser servido, sino a servir. Muchas gracias, mi amado.